Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda el profesor Moisés López a esta sucesión número 4 de nuestro estudio de los libros históricos del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. En esta ocasión vamos a estar entrando al libro de Jueces. Estuvimos meditando, hablando un poco acerca de algunos acontecimientos en el libro de Josué. Hablamos de su llamamiento, hablamos de algunas de las batallas que el pueblo de Israel llevó a cabo en su conquista de la tierra prometida. Y terminamos hablando en la sesión anterior de el discurso de despedida, un discurso realmente importante en la vida del pueblo de Israel y en la vida nuestra también. En esta ocasión vamos a entrar al libro de Jueces y vamos a hablar acerca de los primeros capítulos, digamos. Técnicamente es una pequeña introducción al libro de Jueces, no vamos a hablar en general del libro de Jueces. Después, en las próximas sesiones vamos a estar hablando más en detalle de algunos de los jueces más importantes en el libro. Pero comienza el libro de Jueces hablando acerca de lo que aconteció después de la muerte de Josué. Y hay varias conquistas, ¿no? El pueblo, como dijimos, Josué se despide de la vida pública, eventualmente parte de esta tierra, muere, y el pueblo de Israel sigue conquistando, ¿no? El caso de Judá, por ejemplo, el caso de José, siguen conquistando algunas áreas que todavía estaban en plena batalla probablemente, o en pleno mover del pueblo hacia la conquista de estos lugares. Recuérdese que los cananeos siguen ahí, en algunos de esos casos obviamente hay guerras, hay batallas que se están peleando todavía. Pero es importante esta parte, ¿no? Porque, como dijimos, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Israel no conquistó todo lo que debían de conquistar. En algún momento como que uno tiende a ver que se estanca, ¿no? Y creo yo que si lo ponemos en el ámbito espiritual, si hablamos de lo que espiritualmente este peregrinar de Israel eventualmente puede reflejar algo que puede ser importante en nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio escuchamos a un pueblo que está atento a la ley, está escuchando la ley, está siendo instruido. Y la instrucción tiene que ver con la preparación, parte de la preparación que el pueblo necesita para entrar a la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Entonces el libro de Josué es el libro de la conquista. El libro de Josué es el libro en el cual se pone en práctica la obediencia a Dios, que es lo que le da realmente la victoria al pueblo de Israel. Vimos en una de las sesiones anteriores cómo la desobediencia puede traer estragos, como en el caso del pecado de Acán, y por otro lado la obediencia, cómo puede la obediencia mover la mano de Dios, como en el caso de la ciudad de Jericó y entre otras ciudades y otros lugares donde el pueblo de Israel está conquistando y sigue conquistando. Así de que esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, uno pensaría, y esa es una parte que a mí me llama la atención del libro de Jueces, uno pensaría, cuando uno comienza a leer el capítulo 1 de Jueces, uno pensaría que el periodo de la conquista sigue, o sea, que realmente Josué se lleva la conquista, y Jueces también, por lo menos el primer capítulo así parece, ¿no? Como dijimos, Judá sigue conquistando, Judá conquista Jerusalén, conquista Hebrón, después la casa de José conquista Betel, la ciudad de Betel, una ciudad importante, acuérdense, es la ciudad donde Jacob tiene esta visión de la escalera y los ángeles subiendo y bajando, donde hace un pacto con Dios. Entonces es una ciudad muy importante en la tierra de Canaán. Entonces la conquistan, otras tribus también están haciendo conquistas, están extendiendo su territorio, están añadiendo otras partes que no habían sido conquistadas. Todo parece que está perfecto, ¿no? Básicamente la tierra de los amorreos, como le llaman en este texto a los cananeos, ¿verdad? Está haciéndose cada vez más pequeña y más pequeña, y el pueblo de Israel está haciéndose más grande y más grande en cuanto a límites de la ciudad y en cuanto a posesión de tierra se refiere. Pero después, cuando entramos en el capítulo 2, hay una amonestación nuevamente. ¿Se acuerda que Josué 24 en el discurso de despedida da esta amonestación? Y en el capítulo 2 tienes una parte que suena incluso hasta extraña, ¿no? Del capítulo 1 al 2 del libro de Jueces hay una aparente desconexión. Y no necesariamente porque el autor esté equivocado, sino porque hay esta aparente desconexión. Primero todo parece que está muy bien conquistando, pero de repente el ángel de Jehová se apareció y dice que sube de Gilgal a Boquim y les vuelve a hablar un poquito acerca del pacto que hizo con ellos, ¿no? Yo los traje de Egipto, etcétera, etcétera. Y les dice que con tal de que no hagan pacto con los moradores de la tierra, Dios no va a invalidar el pacto que tiene con ellos. Pero también les dice
que no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. En otras palabras, el ángel de Jehová en este caso le está diciendo al pueblo que una de las razones por las cuales no van a conquistar a los cananeos completamente, no los van a expulsar de la tierra, es porque Dios va a permitir que ellos sean como tropezadero para ellos, los dioses, y también ellos que sean como esta tentación, este problema que van a tener constantemente el pueblo de Israel con los cananeos. Entonces, pareciera ser que por un lado el pueblo de Israel no hace su trabajo, por un lado el pueblo de Israel no conquista lo que tiene que conquistar y no expulsa a los cananeos afuera del pueblo de la tierra prometida. Pero por otro lado parece ser que Dios intencionalmente permite que estas cosas pasen porque quiere probar el corazón del pueblo de Israel, a ver hasta qué punto van a ser fieles o no. Acuérdense que dijimos que de Josué al libro de Esther es los libros históricos, pero en la academia de Josué al segundo libro de Reyes se le llama la historia deuteronomista, porque estos libros están basados bajo o están escritos bajo el precepto deuteronomista, bajo la ley deuteronomista, bajo el punto de vista del libro de Deuteronomio. Entonces, en este caso interesante, el centro de todo esto es la obediencia a Dios. ¿Y qué mejor manera podemos pensar de probar la obediencia del pueblo de Israel a Dios que dejándole a los cananeos para que sean o sirvan de tentación? El texto dice que para que sean azotes. Y azotes en muchos sentidos, no azotes porque de vez en cuando los cananeos se van a levantar contra ellos, de vez en cuando los cananeos obviamente van a ser un problema para ellos de muchísimas maneras, pero también la otra parte que les habla es acerca de sus dioses, para que sus dioses sean tropezadero. Entonces, y eso es precisamente lo que va a ocurrir. El capítulo 2 vuelve a relatar la muerte de Josué. El capítulo 1 nos dijo después de que murió Josué, pero por alguna razón el libro de Jueces en el capítulo 2 vuelve otra vez a relatar la muerte de José y donde obviamente es sepultado y todo lo demás. Pero después de aquí, y aquí es el punto en el que yo en este caso me quiero concentrar, habla acerca del alejamiento de Dios. Mire qué pronto ocurrió esto, ¿no? Josué muere, hay algunas otras conquistas que están pasando, el pueblo sigue adelante, pero de repente ya el ángel de Jehová viene y les dice estas palabras, y de repente el pueblo comienza a entrar en esta modalidad en la cual va a entrar durante todo el libro de Jueces. Estamos hablando de más de 200 años. Algunas personas sacan la cronología de Jueces sumando todos los jueces que actúan en el libro, y obviamente si usted hace eso pues salen aproximadamente 400 años más o menos, pero probablemente algunos de esos jueces fueron contemporáneos, y es la razón por la cual pensamos que el número de años es más corto. El periodo de tiempo que cubre el libro de Josué es probablemente unos 200 años. Entonces, pero bueno, sea como sea, es mucho tiempo. En este tiempo tan prolongado, 200 años es mucho tiempo, el pueblo de Israel va a entrar en esta modalidad de desobediencia, azote de parte del enemigo, arrepentimiento, búsqueda de Dios y liberación. Otra vez y otra vez se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Yo le dije anteriormente que es interesante que cuando Josué se despide no menciona o no nombra a un sucesor, y la razón es muy simple. Josué entiende que los sucesores los escoge Dios, no los escogen ellos. Josué no puede escoger el sucesor, así como Moisés no escogió el sucesor, fue Dios el que lo escogió. Aunque uno pudiera pensar que todo apuntaba a esa dirección, pero aún así, Josué no pone ni a sus hijos, Josué no dice quién va a ser, no, porque él espera que sea Dios. Ahora, note, el otro aspecto que es importante, que está aquí flotando en el aire, digámoslo, es la soberanía de Dios y el reinado de Dios sobre el pueblo de Israel. Hasta este momento no hemos hablado mucho de eso, pero el libro de Jueces, va a comenzar a tocar el tema de una u otra manera. En el primer punto es porque, es que no teníamos rey. Y por rey puede ser que en primera instancia se refieren a un liderazgo sólido como el que representó Moisés y Josué, pero ya el libro de Jueces está apuntando hacia lo que viene en el libro de Samuel, que es la monarquía, el reinado, el rey humano que va a estar gobernando sobre Israel. Pero en este momento es Dios el que es Dios el que los gobierna, es Dios el que dictamina lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Se supone que a través de sus siervos, tanto Moisés como Josué, es lo que hacía. Pero en este momento no hay líder.
Pero ese no es el problema del pueblo de Israel. Yo quiero que note por favor conmigo lo que está pasando. El versículo 11 comienza diciendo, después de todas esas cosas que estamos hablando, el pueblo sigue conquistando, todo parece que está bien, viene el ángel y después de estas cosas, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y aquí ya está el primer tropiezo, ¿no? Por lo menos el primer tropiezo mencionado. Dios dijo que los dioses de los cananeos iban a ser tropiezo para ellos, y aquí tienes la prueba de que eso fue así. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dice el verso 12, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová, verso 13, y adoraron a Baal y a Astarot, o Acera, o Astarte, tiene diferentes nombres. Ese es el gran problema. Este pasaje que tienes aquí es el pasaje que va a repetirse una y otra vez. El pasaje sigue diciendo, y se encendió la ira de Israel, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano de Jehová, note por favor el verso 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Exactamente las palabras, bueno, técnicamente hablando, las frases que usó Josué cuando les dijo, no podéis servir a Jehová porque Dios es un Dios santo, celoso, y Él no va a tolerar sus iniquidades, Él no va a tolerar sus maldades, porque si ustedes le fallan a Dios, Dios se va a voltear, les va a dar la espalda y les hará mal. ¿Se acuerdan esa parte en Josué, capítulo 24? Aquí está nuevamente dicha de una manera diferente, pero básicamente lo mismo. La idea es esta. Israel entiende, ellos no están bajo el señorío de otros dioses. El pueblo de Dios, el cristiano, no está bajo el señorío de nadie más. Es Dios. Y cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios podemos ponerlo de una manera diferente. Tal vez para nuestros oídos de contemporáneos se oiga diferente decir Dios está en contra de nosotros, pero podemos pensar que Dios quita su cuidado en nuestra vida. Y como quita su cuidado en nuestra vida, entonces los enemigos pueden atacarnos, somos vulnerables, no tenemos protección. Y es básicamente lo que está pasando. La diferencia es de que en el libro de Jueces, literalmente te dice, Dios es el que hizo esto. ¿Por qué? Porque le están fallando a Dios, porque están yéndose tras otros dioses. Y cuando el pueblo se va tras otros dioses, obviamente, las cosas le van a salir muy mal. Entonces, este círculo repetitivo te lo está presentando de aquí mismo, ¿no? Versículo número 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Israel, los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y otra vez, ahora, note esta frase final del verso 17. No anduvieron en el camino de sus padres. Básicamente, ahora, ¿qué te está diciendo esto? Que esta es otra generación. No es la generación ya que entró a la tierra prometida y conquistó. Esta es otra generación, es la nueva generación. Y déjeme mantenerme por un momento aquí en este punto, porque me parece que son los puntos más importantes de lo que estamos hablando. La antigua generación le falló a Dios en Cades. La generación que salió de Egipto le falló a Dios en Cades. No le creyeron a Dios, decidieron rebelarse contra Dios. Dios los tuvo que dejar en el desierto por 40 años hasta que los mayores de 20 años perecieran. La nueva generación es la que Moisés le habla en Deuteronomio diciéndoles, no hagan lo que sus padres hicieron porque les va a ir mal. Entonces esta nueva generación entiende que no estuvo bien lo que pasó, nosotros lo vamos a hacer mejor. Cuando entramos al libro de Josué, es esta nueva generación que tiene la intención de hacer la voluntad de Dios y lo logran y conquistan prácticamente lo que Dios les había dicho. Dijimos, no conquistaron todo, es verdad, pero lograron muchísimos avances esta generación. Lamentablemente, y aquí es lo más lamentable de todo esto, es que esta generación que sí obedecía a Dios cometió un gravísimo error. Y el gravísimo error que cometió es no haber puesto en práctica Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es Deuteronomio capítulo 6? El famoso Shema, el famoso gran mandamiento que Dios le puso a Israel.
El gran mandamiento dice que no es suficiente que usted y yo amemos a Dios, y que usted y yo nos dediquemos a Dios, que usted y yo amemos a Dios con todo nuestro corazón. No es suficiente. Lo que tenemos que hacer, además de amar a Dios con todo nuestro ser, es instruir a nuestros hijos constantemente. Cada oportunidad que tengamos la tenemos que aprovechar para hablarle de nuestro Dios, de sus maravillas, de las cosas que ha hecho en nuestra vida y de las cosas que puede hacer en sus vidas. Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las hablarás a tus hijos, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando camines, cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando vayas para aquí, cuando vayas para allá. En otras palabras, no está diciendo que le prediquemos cada 5 minutos, está diciendo que usted y yo tenemos la responsabilidad de hablarles de Dios a nuestros hijos, de inyectarles de alguna manera, que Dios nos dé la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para poder hacerlo, pero inyectarles esta fe que usted y yo tenemos, este conocimiento que tenemos de Dios a ellos. ¿Por qué? Porque se va a levantar esta nueva generación. ¿Qué va a ser de la nueva generación si nosotros no tomamos la responsabilidad de hacerlo? No es la iglesia la responsable, somos nosotros los padres los responsables de inyectarles esta fe a nuestros hijos. Y básicamente lo que estamos viendo aquí, nota que lo que le dije a usted, ¿qué es el reclamo de parte de Dios? ¿Qué es lo que el autor está diciendo? No siguieron los caminos que siguieron sus padres, al contrario, se desviaron ante otros dioses. ¿Por qué? En algún momento nos va a decir: y se levantó otra generación. Es la generación que estamos hablando. La generación que salió de Egipto pereció en el desierto. La nueva generación es la que conquista la tierra prometida. Y la nueva generación, la generación que sigue, es la que heredó la tierra, pero la heredó llena de cananeos. Y Dios intencionalmente, dijimos, los dejó ahí. ¿Para qué? Para que sean la manera de probar a este pueblo, a esta nueva generación, a ver si van a ser fieles a Dios o no. Y lamentablemente fracasan en su intento. No son fieles a Dios. Lamentablemente estas personas, en lugar de poner su mirada en Dios, en lugar de seguir lo que sus padres hicieron, en lugar de ser fieles a Dios, no hacen lo que Dios les dice. Y es por esa razón que tenemos en el libro de Jueces este ciclo repetitivo de fracaso. Déjame decirle algo, nuestra iglesia hoy en día está pasando por una crisis, y la crisis tiene que ver con esta falta de empeño de nuestra parte como padres, como líderes de nuestros hogares, en inyectarle al pueblo el conocimiento de Dios, a nuestros hijos más en particular, el conocimiento de Dios. Creo yo que estamos perdiendo la batalla. Una de las batallas más importantes de nuestra vida es el no tener no seguir este precepto de parte de Dios. Es muy importante. Estamos viendo una decadencia en el número de iglesias que hay. La nueva generación no está conectada con la iglesia, pero no es la iglesia lo importante. El problema no es que están conectados con la iglesia, el problema es que no están conectados con Dios. Necesitamos buscar la manera de conectar a esta generación, de reconectar a esta generación con Dios, porque si no, la vamos a perder, y la vamos a perder trágicamente. No es que esta generación no sabía nada de Dios. Sí sabían de Dios, y lo sabemos porque... Entonces, ¿por qué clamaban a Dios? Claro que sabían. El problema es que no tenían un compromiso con Dios. Y es el gran problema que tenemos hoy en día, creo yo, en nuestras iglesias. Tenemos gente en la iglesia, tenemos jóvenes en la iglesia, tenemos muchachos en la iglesia, pero nos está faltando a cada uno de nosotros la estrategia, tal vez, la sabiduría. Y estoy hablando de los padres, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando a nosotros como padres. Nos está faltando esta estrategia de cómo conectar a nuestros hijos para que tengan un compromiso con Dios. No solamente que vayan a la iglesia. A veces nos hemos conformado con tener a nuestros hijos en la iglesia. Yo creo que no podemos conformarnos solo con eso. Creo que debemos de buscar la manera de conectar a nuestros hijos con Dios y de que tengan un compromiso con Dios. Acuérdense de la renovación del pacto. ¿Cuál es la razón por la cual Josué quiere renovar el pacto? Para hacerles ver a esta gente la importancia que tiene. La importancia que tiene que tengamos un compromiso con Dios. No solamente que un día levantamos la mano, hicieron la oración y somos parte de la iglesia. No, usted y yo sabemos de ese compromiso. Usted y yo estamos comprometidos con Dios, sirviendo a Dios, haciendo su voluntad. Pero necesitamos también que la nueva generación se conecte con Dios de esa manera, que se comprometa con Dios de esa manera. Creo que tenemos que invertir tal vez más tiempo en eso, más esfuerzo en eso, para lograr que nuestra familia sirva a Dios. ¿Se acuerda de las palabras de Josué? Ustedes escojan a quien ustedes quieren servir. Yo ya decidí lo que vamos a hacer. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No dice mi iglesia y yo, dice mi casa y yo. Y no estoy minimizando la iglesia. La iglesia es muy importante. Cristo la estableció con un propósito muy definido y específico.
pero en este caso estamos hablando de la nueva generación. Esta nueva generación que se va a levantar en el libro de Jueces, lamentablemente no tiene este compromiso con Dios. Tiene el conocimiento, y me parece a mí que tiene un conocimiento bastante superficial de Dios. Tiene conocimiento, pero lamentablemente no tienen un compromiso firme, sólido con Dios. No están sirviendo, usando las palabras de Josué, a Dios con integridad y en verdad, lamentablemente. Entonces, otra vez, tomemos este momento para recapacitar, reconsiderar lo que estamos haciendo con nuestra vida y lo que estamos haciendo en la vida de nuestra familia, y tal vez necesitamos ajustar algunas cosas, tal vez necesitamos empezar a hacer algunas cosas que no hemos hecho, tal vez necesitamos empezar a tomar ciertas oportunidades para poder no solamente traer a sus hijos a la iglesia, sino buscar la manera de fomentar que ellos tengan una relación, un compromiso personal con el Señor Jesucristo. Si tienen un compromiso personal con Cristo, a donde quiera que vayan, van a tener un compromiso con Cristo. Va a ser mucho más fácil que aunque se vayan a la universidad o que se muevan a otro lugar, o que cuando se casen, va a ser mucho más fácil que ellos continúen con este compromiso con Dios, que si no lo tienen y después queremos que lo tengan. Reconsideremos, repensemos, porque me parece que estos pasajes nos hacen ver una realidad. ¿Por qué razón el pueblo de Israel caía de fracaso en fracaso? ¿Por qué razón el pueblo de Israel, el libro de Jueces realmente da pena leerlo, ¿no? Realmente es una tras otra, una cosa y otra. Sí es verdad, se levantaron jueces muy populares, sí es verdad, jueces que hicieron cosas maravillosas, Dios hizo cosas maravillosas por medio de ellos, es verdad. Pero la razón por la cual se levanta tanto juez en el libro de Jueces es precisamente porque el pueblo está fallándole a Dios constantemente, una y otra vez. Que no nos sorprenda la nueva generación, y que sea una generación como esta, que al contrario, que la nueva generación sea una generación más poderosa que nosotros, más comprometida con Dios que nosotros, que lleve el reino de Dios a los lugares donde Dios quiere que lo lleve. Ese es el deseo de nuestro corazón. Gracias por su atención. Esta ha sido la sesión número 4 de nuestro estudio de los libros históricos. Bendiciones.